Y justamente cuando voy a empezar a grabar, se me rompen los espejuelos por cuarta vez. No voy a buscar los próximos, así que se va el video sin espejuelos. Hoy seguimos hablando del siglo XVII en Puerto Rico. Uno o dos videos más, quizás este y otro video, y terminamos este siglo para movernos al siglo XVIII, muy importante. Pero faltan algunas cosas, sobre todo en el término social y en el aspecto social que hay que tocar. Así que bienvenidos al canal, ponte cómodo, vamos a hablar de historia de Puerto Rico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico y hoy vamos a seguir hablando del siglo XVII, 1600 al 1700. Bueno, realmente 1601 al 1700 si nos vamos a poner bien técnicos. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es más social que otra cosa. Porque en Puerto Rico, desde principios de la historia de la época colonial, entiéndase 1600, o por lo menos un siglo después del descubrimiento, se va a empezar a generar un fenómeno bien, pero bien interesante, que es la división de la población o la división geográfica de la población. Esto es un fenómeno que pasa en todos los países. La gente del norte quizás es diferente de la gente del sur, la gente de la costa es diferente de la gente de la montaña. Es cierto, pasa en todos los países y en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, arranca esa diferenciación en los primeros años de la conquista colonial de España, obviamente. En Puerto Rico es bien interesante. ¿Por qué? Porque va a ir atado a un suceso o a un movimiento o a una decisión que va a tomar España con respecto a Puerto Rico y sus fortificaciones. Así que vamos a empezar. Como siempre, estoy en YouTube, tengo unas notas aquí abajo para no perderme, porque esto básicamente es una clase, aunque va a ser corta. También el podcast sale por Agnesio Podcast, AGN. Voy a poner el enlace aquí abajo para que lo puedan visitar si lo quieres escuchar en el carro o todo lo demás. Bueno, vamos a empezar donde nos quedamos en la clase pasada, que nos habíamos hablado de que se empieza a crear un aislamiento. La gente del área metropolitana o la gente de la capital, vamos a llamarle, la gente de lo que hoy es San Juan, la gente de la capital, la ciudad amurallada y el resto de la isla. Eso va a crear cierto tipo de aislamiento. Cuando digo aislamiento, no es que no se podían ver, las personas se podían ver, pero era una realidad la que se vivía en San Juan, o sea, en la capital, en la ciudad amurallada, y otra la que se vivía en el resto de la isla. Yo sé que hemos hablado de los ataques a las fortificaciones de San Juan. 1595 Francis Drake, 1598 el conde de Cumberland, 1625 Balduino Enrico. Hemos hablado de ello en unos videos, hemos tocado el tema, yo he puesto libros otra vez y una vez más pongo el libro de Puerto Rico y la lucha por la hegemonía del Caribe de Arturo Morales Carrión, muy bueno para estos temas, pero podríamos pensar que esos fueron los únicos ataques y no, esos fueron los ataques a la ciudad amurallada, a la capital, donde se manejaba el comercio y todo lo demás, que realmente debió ser el punto de enfoque de ataque de estos países que querían dar duro, ¿no? Dar por el área que duele, como uno dice. Pero miren esto, yo tengo aquí unos cuantos ataques que se van a ir dando anteriores al de Francis Drake. Estoy hablando de mitad del siglo XVI, 1500 por ahí, desde 1528, nada más y nada menos que en el área de San Germán. Voy a poner un mapa porque, como decía un profesor mío, la geografía es la tinta con la que se escribe la historia. Si no vemos la geografía no entendemos. En este mapa que están viendo ahora mismo pueden ver que San Juan, o sea la capital, está al norte, básicamente casi llegando al noreste, y el resto era lo que se conocía en ese momento como el poblado o el asentamiento, ¿no?, de San Germán. Pero lo que es San Germán hoy día es donde está el punto en el mapa, o sea que es básicamente al suroeste, contrario completamente, o podríamos decir opuesto a la capital. ¿Cuántos ataques se van a dar a San Germán? Los voy a leer aquí abajo para no dejar ninguno sin leer. 1528 atacan San Germán y la van a quemar. Todos estos son ataques en la inmensa mayoría, por no decir todos, franceses, gente, no ingleses, franceses. Recuerden que los otros países enemigos de España, muchos de ellos en algún momento hacían alianzas, pero después se volvían a encontrar, atacaban las fortificaciones, atacaban los países y las colonias, pero por el área donde no estaba la capital, para que fuera más fácil. 1528 San Germán quemada. 1538 San Germán quemada otra vez, saqueada la iglesia, y obviamente se van esos atacantes, se pueden ir en retirada porque los vecinos de San Germán logran hacer que hagan una retirada, pero saquean la iglesia, que esa iglesia, bien importante mencionarlo, esa iglesia, y después vamos a hablar de lo que significa esa iglesia, en San Germán existe todavía hoy lo que es la capilla de ese lugar religioso que le llaman el Portacelli, todavía existe hoy día desde los tiempos coloniales. Pues en aquel momento fue saqueada. 1540 de nuevo, 1541 de nuevo, 1543 es un ataque básicamente a toda la costa sur, y San Germán otra vez quemada y saqueada. 1554, 1569, 1576, o sea, esta gente 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 ataques. Casi nada. A la parte sur de Puerto Rico, sobre todo a la ciudad de San Germán, que era la otra ciudad que se había asentado en Puerto Rico. 8 ataques antes del ataque militar de Francis Drake a San Juan. O sea, realidades sociales diferentes, porque estamos viendo que una cosa es lo que se vivía en el norte, en la capital, otra cosa es lo que se vivía en el resto de Puerto Rico. Por favor, si te va gustando este contenido, te pido 3 cositas. Número 1, que te suscribas y prendas la campanita. Número 2, que le des like. Y número 3, que comentes. A mí me gusta mucho hablar con los estudiantes, contestar las preguntas, que compartas este contenido con los demás. Y también, si quieres seguir la conversación, estoy en Instagram como profesor_León. Vamos a hablar un poco de cómo se vivía entonces en la capital, en la ciudad amurallada. Vivían más o menos 300 o 400 personas en ese presidio militar, no en San Juan, en el presidio, lo que es el Morro, o sea, personas del ejército. 300 a 400 personas. Esas personas que vivían ahí se iban mezclando con la sociedad civil que vivía en San Juan, con las familias, muchas de ellas de dinero que vivían en San Juan, pero también otras familias de escasos recursos porque vivía de todo. Pero esa gente que estaba en el ejército, que mayormente eran españoles, se iban mezclando con la gente de la capital y compraban y debían dinero y pagaban cuando llegaba el dinero de México, o sea, tenían deudas. Se va creando como una socialización entre esos dos tipos de personas que normalmente no se tenían que cruzar, porque unas son parte del ejército español, otro es la sociedad civil que vive en San Juan o en la capital, ¿ok? Como dice la historiadora Vila Vilar, esta gente, estos soldados que se empezaron a mezclar por ahí, contribuyeron generosamente al mestizaje, porque también se van a casar con mujeres locales y se van a unir a mujeres locales, a mujeres criollas, o sea, soldados españoles, soldados completamente españoles mezclándose con mujeres ya criollas que eventualmente llamaremos puertorriqueñas algunos años más adelante, pero se están mezclando. Ese tipo de mestizaje comienza no solamente ahí, pero eso es uno de los puntos focales más importantes. En Puerto Rico se pedían soldados a España, pero muchas veces estos soldados no llegaban. Ya yo he explicado bastantes veces, y en los libros que he reseñado, el video de los libros de Hugh Thomas, que te voy a dejar el enlace por aquí abajo para que lo puedas ver la reseña, yo he hablado de todos los problemas que tenía España en ese tiempo, y muchas veces enviar soldados no era negocio. Así que había que reclutar criollos otra vez, había que reclutar gente de Puerto Rico, no españoles. Entonces se comienza a generar lo que se podría llamar como una oligarquía primaria, primitiva, yo diría, en San Juan. Estas familias de grandes apellidos, pues porque estás casado con alguien del ejército español, o porque eres un criollo, pero de repente tienes contactos con las familias de más dinero, o porque la hija de fulano se casó con el hijo de fulano. Se empiezan a crear estas familias de nombres muy, muy interesantes. Yo estoy seguro que si ustedes hacen algún tipo de investigación, si su apellido es un apellido histórico, en Puerto Rico la inmensa mayoría lo es, y dan hasta estos tiempos de 1600, es bien, pero bien probable que sean uno de estos primeros apellidos que se empezaron a regar por ahí. Entonces, las mejores casas estaban alrededor de la plaza, como siempre hemos visto y como mantenemos todavía esa visión cuando vamos a las plazas públicas de los pueblos, que vemos muchas cosas alrededor. En esos tiempos las mejores casas estaban alrededor de la plaza, obviamente, alrededor de la iglesia, y ahí probablemente vivía la persona que estaba encargada, el capitán general, algún miembro de alto rango del ejército, cuando estaba fuera del morro, obviamente. Y en este meollo, como digo yo, también económico, porque recuerden que las carnes y los pescados se estaban poniendo caros en este tiempo, porque ¿quién va a traer recursos por agua si todo el tiempo están bajo ataque? Nadie se atrevía, entonces todo sube de precio. La crisis de la carne era tan grande que hubo una ordenanza en la que los ateros de San Germán y de San Juan, o sea, de ambos, de San Juan la capital y de San Germán, los ateros de ese lugar estaban obligados a enviar las reses o enviar reses anualmente a la ciudad de Puerto Rico, que era la capital, para poder manejar esta crisis de carne que había. En ese meollo, como yo digo, se va a empezar a crear una sociedad dentro de la ciudad capital que va a ser bien diferente a cómo se vivía la vida en el resto de Puerto Rico. Ahora, esa vida en San Germán era bien distinta. Allá no había tanta pomposidad, allá no habían tantas fortificaciones, esas familias de apellidos grandes o de quizás mucho poder adquisitivo, no habían tantas. Sí las habían, pero no habían tantas. En el siglo XVII habían casi 30 casas en lo que conocemos como San Germán, y recuerden que no es solamente el pueblo que es hoy día, era mucha más esa área geográfica. Había un convento de Santo Domingo, ya lo hemos hablado, la capilla de Portacoel, y por aquí tienen la foto para que la vean, la pueden visitar hoy día y también pueden hacer el recorrido. Es una de las cosas más impresionantes que hay en esa área de Puerto Rico, porque es de la época colonial y todavía se mantiene. Para este tipo de población que no estaba metida en la cuestión de la vida de la capital, básicamente la vida transcurría normalmente en sobrevivir. Las noticias más importantes que venían era cuando había algún tipo de contrabandista que iba a llegar a las costas a traer material. Ya yo he hablado del contrabando anteriormente en los videos anteriores.
anteriores. También cuando algún tipo de obispo daba una ordenanza general, pues que había que saberlo, ¿no? Y había que ir a misa los domingos y había que escucharlo y había que seguir esa ordenanza. Pero fuera de eso, básicamente más nada interesante pasaba en esta vida. En San Juan se solía vivir un poquito más estructurado con respecto a la vida en una colonia española. Recuerden, y ya he hablado, la isla a la deriva, cuando Puerto Rico tiene que sobrevivir, pues una cosa es cómo se vive en San Juan y otra cómo se vive en el resto de la isla. Vamos a hablar de un fenómeno muy interesante que va a empezar a darse, ya esto es de lo último que voy a hablar, y tiene que ver con el concubinato. El concubinato es las personas que se unen en pareja a vivir, pero que no están casadas bajo la Iglesia Católica, en este sentido, bajo la religión, que era la única que existía en ese momento en Puerto Rico, la católica todavía. Entonces, el fenómeno del concubinato es muy importante, porque en San Juan, que estaba más cerca de lo que era el obispado y todo lo demás, se solían seguir las reglas del matrimonio, aunque no siempre. Pero en el resto de la isla, sobre todo en los pueblos lejanos, el concubinato era la orden del día. No había muchos sacerdotes para casar, no había quizás dinero para hacer una boda o por lo menos casarse. O sea, no había forma de acceder a eso y las personas se iban a enamorar y se iban a juntar como quiera. O sea, que entraban en lo que es el concubinato. Por los costos, falta de personal eclesiástico, como he dicho, las personas preferían unirse, ¿verdad? Y convivían sin casarse y muchas duraban toda la vida. Pero básicamente era una práctica que a cada sacerdote y sobre todo a los obispos les molestaba porque no vivían en ese sacramento que se supone que la Iglesia Católica mantenga vigente y que haga cumplir. Pero la realidad es que una cosa era la vida dentro de las murallas de San Juan, otra cosa era la vida fuera de las murallas de San Juan. Aún con las advertencias que hacía la Iglesia Católica, que hacía la corona, la gente seguía juntándose y seguía uniéndose en concubinato. Esto es muy interesante porque esto va a dar paso a un fenómeno social, sociológico diría yo, en Puerto Rico, en la historia de Puerto Rico, que son las familias numerosas. Esas familias que tienen un montón de miembros que tú ves en la historia que son demasiados, y es porque se siguen casando y siguen en concubinato, se enamoran, se juntan. De hecho, muchas veces se van a casar entre algunos primos, quizás primos lejanos. Acuérdense que a estas personas no les llegaban muchas veces las ordenanzas de la iglesia, no estaban al tanto de quizás los posibles problemas que podría traer casarse con miembros de la misma familia, pero en la mayoría eran primos lejanos, terceros o primos que a lo mejor nunca se habían conocido porque las familias eran tan numerosas. Y ese fenómeno de familias numerosas va a arrancar en estos primeros siglos de la historia de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque había que seguir viviendo. Y recuerden que para este tiempo en Puerto Rico habían esclavos españoles. Los indios ya estaban extintos lamentablemente, pero esa carga del ADN indígena todavía permanecía en la historia de Puerto Rico. Ese mestizaje va a crecer exponencial, pero exponencialmente. ¿Por qué? Porque también la intolerancia racial en Puerto Rico y en el resto de países de Latinoamérica, diría yo, no va a ser tan marcada como en otros países, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Francia, por ejemplo Inglaterra. Aquí los criollos, sobre todo, no solamente los criollos, las personas que vivían en las afueras de la ciudad amurallada, o sea, en el resto de Puerto Rico, no eran tan intolerantes a unirse con un negro con una blanca, o un blanco con una negra, o como fuera, porque pues había que seguir viviendo, no había una autoridad que prohibiera eso porque no había tanto cuidado, no había tanta vigilancia en el resto de la isla. Y ese primer gran mestizaje es lo que yo siempre he dicho que es la base fundamental o fundacional de lo que eventualmente va a ser el puertorriqueño que vamos a conocer. Mucha gente dice que el puertorriqueño nació en el siglo XVII, en el siglo XVIII, muchos dicen que nació en el siglo XIX, yo no estoy de acuerdo con decir que nació en el siglo XIX, yo pienso que nació mucho antes, pero la base fundacional, ese caldo de cultivo, como yo digo, de donde salió ese mestizaje de lo que es el puertorriqueño que conocemos hoy día, definitivamente fue en estos primeros siglos. Pero sobre todo, también la diferenciación de cómo es la vida en la capital y cómo es la vida en el resto de la isla. Mucho ojo, si usted es de Puerto Rico en el 2021 todavía puede entender que este fenómeno se repite y todavía hay muchas cosas que se dan en la vida como es en la capital, aunque ya podemos llamarle área metropolitana, y la vida como es en el resto del país. Me queda un tema del siglo XVII que quizás lo toque en un podcast nada más, pero definitivamente lo vamos a mover al siglo XVIII. Corsario, pirata, la guerra de sucesión española, y qué tiene que ver eso con lo que va a pasar en el resto de las Antillas, cuándo van a llegar los Borbones, las primeras ideas de cambio. El siglo XVIII es bien pero bien interesante y eso es lo que vamos a ver en los próximos videos. En alguna parte de estos dos espacios van a salir videos y la invitación a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Sigue compartiendo el contenido, nos vemos en la próxima. Chao.